bienvenidos, queridos amigos de Relatos de la Noche Largo. La noche ha caído y con ella llegan esas historias que la luz del día jamás se atrevería a contar. Esta noche hemos preparado para ustedes una selección de relatos misteriosos, inquietantes y escalofriantes, historias que quizá permanezcan en su mente mucho después de que este video haya terminado. Así que busquen un lugar tranquilo, apaguen las luces, pónganse los auriculares si es posible y dejen atrás cualquier distracción. Escuchen con toda su atención, pero recuerden que estas son solo historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no significa que vayan a sucederles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar historias en plena madrugada pudiera despertar aquello que jamás debería existir. O tal vez no. Ahora respiren hondo, apaguen la última luz que aún permanezca encendida y permitan que la oscuridad los guíe. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el lugar donde cada historia abre una puerta hacia secretos que quizás la humanidad nunca debió descubrir. Y ahora que comienza la primera historia, si en tu colonia alguna vez has sentido algo extraño o como que el ambiente está medio turbio, ten mucho cuidado, no vaya a hacer que sea tu colonia de la que te voy a contar en esta historia. Para la gente que viene llegando tiene que saber que a mí no me gustan los chismes, me gusta documentarme, y me mandan muchas de estas historias con muchos detalles y hoy llegó una de mis favoritas, porque entran en estos rubros de historias en las que muchas personas están viviendo algo muy extraño y no se habían dado cuenta. Hay una colonia que es una colonia que tiene muy buen nivel. Todos los vecinos de esta colonia son personas buenas, honestas, que tienen sus negocios o trabajan para alguna empresa o han tenido sus propios emprendimientos. Hay familias jóvenes, hay familias ya bastante veteranas y ves ahí de todas las generaciones. Desde niños que van en carriolas hasta ya muchachos, bastante adultos que se le ven las canas, jovenazos, dirían por ahí. En esta colonia hay un parque muy bonito, un parque central, y desde hace algunas décadas los locatarios se pusieron de acuerdo con el gobierno local, levantaron unos muros alrededor y la volvieron una colonia privada. Desde entonces es una colonia sumamente segura, muy bonita, y como te digo, con la gente de ahí que tiene un ambiente bastante tranquilo. Las colonias tienen calles, y en cada calle hay casas, y en cada casa hay familias. Así es que una de estas familias ha estado viviendo algo muy raro, pero la gente de ahí no se había dado cuenta. Se dieron cuenta ya muy tarde. Se dieron cuenta ya cuando habían pasado las cosas. Déjame te cuento qué fue lo que ocurrió. A esta familia le vamos a poner de apellido los Martínez Family. Un día los Martínez Family, siendo sábado o tal vez domingo, era fin de semana muy temprano, casi a las 6 de la mañana, estaban montando todo en 2 camionetas y se estaban llevando prácticamente el 90% de sus pertenencias, salvo los muebles y cosas que son muy grandes, ya arriba de estos vehículos, y se iban de esa colonia para jamás volver. No se despidieron de nadie, no tuvieron ningún gesto con ningún vecino. Esa cercanía de dar las gracias por el tiempo que en algún momento compartieron, inclusive con un par de vecinos que vivían en la calle de atrás. Ni siquiera se acercaron y les dieron una llamada, ni les dieron signos de indicios de que se fueron. Lo peor es que los muebles grandes se quedaron en esa casa, y la casa se puso en renta con todo, y los muebles de los Martínez Family. Peor aún que eso, a nadie le mandaron un solo mensaje de WhatsApp para avisarles dónde iban a vivir. No querían que nadie supiera su nueva dirección. Eso empezó a hacer cuchicheos. Si alguien se va de forma tan repentina sin decir nada, levanta sospechas. Y las vecinas, que son personas digamos muy al estilo Relatos de la Noche Largo, se documentan continuamente en torno al ambiente de ese lugar. Se reunieron un fin de semana, 2, 3, tal vez 4 semanas después de la salida de los Martínez Family para platicar, para documentarse. En esa reunión fue en una de las casas de las vecinas. Prestó su patio. En el patio puso una mesa larga y solo fueron chicas de todas las edades, y había ahí un par de señoritas que apenas estaban en la primaria.
hasta casi la bisabuela de una de ellas. Eran muchas vecinas de muchas edades y todas estaban ahí en el patio, en el pasillo y en la cochera, y estaban conviviendo a gusto. Se pusieron de acuerdo para que fuera un convivio como exprés, porque la parte importante del convivio, todos lo tenían claro. Los Martínez Family, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué huyeron? Porque eso era lo que se decía ya en la colonia. Ellos no se fueron, huyeron de aquí, y después ibas al parque, veías personas, cuchicheando, y te quedabas el tiempo suficiente. Ibas a escuchar que alguno iba a decir, no, bueno, pues ni siquiera se despidieron de mí. ¿Tú crees que habrán hecho algo en la casa? No, pues la doña hace mucho que no hablamos con ella, pero la señora siempre se vio rarita. Ibas a escuchar puros de estos comentarios, porque ya todos los tenían en el ojo del huracán. Pobres Martínez Family. Sí, hubieran sabido todo lo que hablaban de ellos. Las cosas hubieran puesto en entredicho todas esas amistades. Pero, ¿de quién es culpa? ¿De ellos por sospechar o de los Martínez Family por no despedirse? Eso lo podemos dejar ahí al criterio de cada quien. Lo que sí podemos comenzar a darle vueltas es a las conversaciones que ocurrieron en esa reunión de vecinas. Conforme fue avanzando la tarde, las personas más desesperadas y que no tenían nada que compartir específicamente acerca de los Martínez Family se fueron yendo, digamos, entre susurros, dimes y diretes, pequeños signos, caras, gestos y mensajes que se mandaban por celular. Quedó muy claro quienes sí tenían información acerca de esa familia, y cerca de las 8 de la noche, ellas, las 5 chicas que sí sabían de estas personas, estaban reunidas en el patio ya con la puerta de la casa cerrada y hablando en voz muy bajita. No querían que ya nadie se enterara porque fueron ahí pidiendo información a cada uno de los vecinos y nadie sabía nada de los Martínez Family, salvo ellas 5. Estas 5 se reúnen alrededor de la mesa. Para este punto ya todos se habían llevado la comida, la merienda y lo que habían compartido ahí. Ellas pidieron alguna comida, algo, un tentempié, pero ¿sabes algo? Se puso tan buena la conversación que la comida se enfrió, se quedó hasta pastosa porque ya había pasado más de hora y media desde que iniciaron esa conversación. Solo ellas 5 y nadie había probado bocado. ¿Sabes por qué? Porque la primera que dio el primer dato de los López hizo que las demás se quedaran frías. Una de las vecinas que no es dada a los chismes, que genuinamente tenía muchas dudas acerca de ellos, fue la que inició diciendo, no saben si ellos practicaban brujería. Cuando preguntó eso, todos la voltearon a ver con una cara de ingenuidad, salvo una, que se rió, creyendo que era una broma, creyendo que era la forma como de introducir esta situación de una manera como más graciosa. Pero cuando vio a todas con una cara de sorpresa, viéndola fijamente y casi sin respirar, se dio cuenta que tal vez a la que le faltaban datos era ella. Así es que mejor se calló. Cambió su rostro a uno más serio. Empezó a corregir y aclarar su garganta, haciendo unos ruiditos y le preguntó a la chica, ¿por qué dices eso? Y así es como comenzamos esta historia. Esta vecina comenzó a contar que los Martínez Family habían sido como grandes amigos de ella durante los 2 años que estuvieron viviendo en la colonia. En esos 2 años se los había topado la primera vez en el parque y tanto los hijos de los Martínez Family como los hijos de ella habían hecho amistad muy rápido, pero que algo había raro en los niños, ¿no? Desde el principio, más o menos en el primer año, y no se acuerda exactamente cuándo, los niños llegaban a la casa de ella y llegaban como con cierta presencia. Es difícil de explicar esto para quienes lo hayan vivido, pero decía ella que una vez que entraban los niños en su casa, la casa se sentía como más pequeña, más asfixiante. Era muy raro, porque apenas se iban se volvía a sentir normal. Prejuicios, podrás pensar. Son cosas que la mujer al momento de verlos sentía, ¿no? ¿Es así? En más de una ocasión ocurrió que ella, estando bañándose, esperando que llegara la cena sin saber que estos niños iban a venir, no tocaron la puerta, porque sus hijos los estaban esperando justo en la cochera. Cuando abrieron la reja de manera silenciosa,
Los hicieron pasar al comedor y les dijeron que por favor no hicieran ruido porque su mamá ni su papá sabían que ellos estaban ahí. Ella, mientras se estaba bañando, sintió como si algo oscuro se posara detrás de ella. No una presencia, no una persona, te digo, era el ambiente, pero venía desde su espalda, y poco a poco estaba recorriendo todo. Buteó a todas partes, sintió el aire muy asfixiante, y le vino una frase a la cabeza. Son los hijos de los Martínez Family, pero no están aquí. Rápidamente se puso la toalla, saca la cabeza del baño que está en el segundo piso y grita, «¡Hijos!», cuando su niño le contesta, «Sí, mami», le preguntó, «¿Están aquí los niños de los Martínez Family?». Y sonó una risita de los dos muchachitos que estaban ahí y le contestaban, «Sí, señor, aquí estamos». Y ella sintió un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. Les dijo, «Bueno, ahorita bajo, ya, ahorita llega la cena. Por favor, recíbanla. Y empiecen sin mí». No quería estar en compañía de ellos. No quería exponer a sus hijos. Sentía que era algo que le cruzaba por la cabeza. Ella comienza a contar eso cuando una de las vecinas le interrumpe y le dice, «Fíjate qué raro, a mí me daba mucha vergüenza, pero yo creía que algo estaba pasando con ellos, porque, pues ya saben que yo vivo al lado. Es importante saber que la primera vecina que habló vivía a unas cuadras de su casa. Esta vecina, la segunda, la que intervino, es la vecina de justo al lado». Y ella comenzó a contar que, para finales del primer año, ocurrían cosas muy raras. Se empezó a molestar con ellos. Ya todos sabían que había cierta como animadversión, choque y molestia. Los vecinos conocían, porque tenían este chat de vecinos que continuamente ella se quejaba, y abrió el tema y dice, «Yo sé que tal vez ustedes tienen una imagen de mí mala, porque me quejaba mucho de ellos. Subí al grupo, que por favor que alguien en la mesa directiva les llamara la atención que no está correcto el ruido que ellos hacen. El problema es que yo ya entendí que no eran ellos y no tengo manera de disculparme. Pero sí eran ellos también». Y todas la veían con una cara de rareza. «¿A qué te refieres?». Y ella nada más responde. Fue como casi final del primer año que en mi pared, la pared que colinda con su casa, la pared que está en conexión, es una pared compartida, pero es el doble de gruesa. No debe de escucharse nada. Yo escuchaba como si le estuvieran pegando continuamente con un martillo. Las primeras ocasiones salí y le llamé la atención. Eran cerca de las 12 de la noche. Y toqué el timbre y prendieron las luces. Y cuando salieron fui y les avisé. «Oigan, discúlpenme. Perdonen, vecinos. Yo sé que nos llevamos muy bien. Y yo sé que no son horas, pero es que, por favor, pudieran detener sus trabajos que están haciendo. El martilleo no me deja dormir y mañana me tengo que levantar temprano. Disculpen que les esté diciendo eso». Los vecinos se voltearon a ver. Los Martínez Family hicieron una cara extraña y nada más le dijeron, «Sí, no te preocupes». Entraron, y por eso me enfurecí la primera vez, porque apenas entré a mi casa, me fui y me acosté, y cuando estaba conciliando el sueño, casi 30 minutos después, volvieron a martillar, pero con el doble de fuerza, y ahí fue donde casi, cerca de la 1 de la mañana, comencé mis mensajes. Y yo sé que muchas de ustedes, y sus maridos y otros vecinos pueden tener la idea que soy una persona muy quisquillosa. Sí, un poco, pero yo creo que eso es demasiado. El problema es que eso continuó. Cuando se supone que el marido había perdido el trabajo, a mí me hacía muy extraño porque no paraba de escuchar cómo serruchaba cosas, golpeaba la pared, y en más de una ocasión escuché al marido discutiendo con una mujer dentro de la casa, y yo me volvía loca y decía, «Este tipo, descarado, ¿qué cree que no nos vamos a dar cuenta que está saliendo con alguien más? Pues si la señora no está su vehículo, y ahora él está en la casa y está discutiendo con alguien». Y en más de una ocasión me paré afuera de la casa, timbraba y salía el sujeto, pero con unas fachas como si estuviera mal durmiendo, cuando yo sabía que estaba discutiendo con una mujer y le decía, «Por favor, ¿puede bajar la voz?». Y la tercera vez que fui a decirle eso por mes, pues el sujeto fue sumamente grosero conmigo. Nos hicimos de palabras
Y yo creo que esa historia ya todo el barrio la conoce, pero, pero fue por eso. No me dejaban tranquila, no respetaban. La pared es el doble de grande. ¿Cuánto, a demonios, ruido tienes que hacer para que traspase eso? ¿Alguna de ustedes les ha pasado que las paredes que comparten haya traspasado algo de sonido? Y las chicas se volteaban a ver con una cara de total negación y le decían, no, pues, la verdad no, pues a mí no paraban de molestarme. Y entonces la chica, la que había hecho al principio el gesto como divirtiéndose, lo vuelve a hacer y dice, bueno, y porque sí obviamente eran ellos que tal vez les caíste gorda. Amiga, eso es todo. Les caíste gorda y la agarraron contra ti. Ya todos sabemos que tú les ponías la camioneta a propósito fuera de su casa. ¿Y ella sí? Sí, por supuesto, porque en la madrugada venían a timbrarme porque me aventaban piedras en las ventanas. Esta chica le vuelve a decir la que se estaba burlando y le dice, bueno, pues ya sabemos que era personal, pero ¿por qué dices? ¿Entonces que no eran ellos? Y ella dice, porque hace más de 2 meses se fueron y esas cosas siguen pasando en la casa y ellos ya no están. Sigo escuchando al señor discutiendo con una mujer. Sigo escuchando que están golpeando con un martillo. Me avientan piedras en la ventana. He puesto cámaras y no se ve nada, ni las piedras. Algo hacían ellos que también empezó a afectar mi casa. Y ¿sabes qué? Yo no me di cuenta, pero ustedes, yo sé que, saben, yo sé que se ha hablado aquí. Saben que me divorcié y que mi esposo se llevó a mis hijos. Y todos creen que yo soy una persona como muy conflictiva, yo sé. Pero me doy cuenta que era por ellos. Me quitaron mi paz. No me di cuenta en qué momento se la robaron. Toda mi vida se empezó a ir para abajo. En el trabajo continuamente me estaban llamando la atención. Me estaban dando como recomendaciones disciplinarias hasta que llegó el momento en el que la empresa, por la cantidad de años que tenía trabajando, ahí me despidieron con un muy buen finiquito. Tengo más de un año sin trabajar. Vivo de lo que pude ahorrar de ese finiquito. Pero desde que estoy en la casa entiendo ya mis nervios siempre están de punta, siempre estoy de mal humor. Y tiene que ver con algo de ellos. Puedes imaginar a la pobre mujer no tan bien peinada, la ropa un poco desalineada, y ella por más que intentaba guardar la compostura, tenía cierto tic en el ojo izquierdo mientras hablaba. Todas las vecinas intentaban hacerse de la vista gorda, que es una forma de decir que intentaban pasar de largo a hacer como si no vieran eso, y les daba un poco como de vergüenza, de pena ajena, porque al empezar a hacer todos esos gestos todas pensaban, bueno, pues es que sí eres bastante quisquilloso y sí se nota que tienes un problema, ¿verdad? Parece que nada más no lo ves, tú, pero se lo guardaban. ¿Sabes por qué? Porque salvo la chica de las burlas, las demás también tenían cosas que compartir y ponían en entredicho que si lo que ella estaba viviendo era parte de su locura o si tenía que ver algo con los Martínez Family. Después de ese momento fue un poco complicado continuar con la plática. Todo se había puesto en un silencio incómodo y todas ellas estaban desviando las miradas, intentándose no ver las unas a las otras. Fue otra de las chicas la que comenzó a hablar y empezó a decir un poquito bajito al inicio y después fue subiendo la voz conforme fue agarrando confianza. A mí también me pasaban cosas. A mí yo también creo que ellos hacían algo. Y donde ella empieza a decir eso, esta chica que hacía esos comentarios que parecía que no creía en nada y que tenía más este tono burlón, la dueña de la casa, ella fue la que la voltea a ver y le dice, a ver, no te estamos escuchando. Lo puedes decir aunque sea un poquito más alto. Y cuando se lo hace así en un susurro, pero viéndola directo los ojos, a la otra le entra un poquito de confianza y dice, les estoy diciendo que también me pasaban cosas que yo creo que sí hacían algo. Y ella dice, bueno, cuéntanos. Y todas comenzaron a acercar su cabeza hacia el centro de la mesa para poder escuchar más. La chica también alargó un poco el cuello y empezó a contar. En mi casa tenemos muchas cucarachas y esta chica, la dueña de la casa, la voltea a ver con una cara que dice, bueno, si gustas te puedo recomendar un fumigador. Y la fulmina, la mujer que estaba hablando,
La fulmina con una mirada como con una cara de incredulidad y coraje y como si estuviera una revoltura de emociones. Y le dice, no, no me refiero a eso. Escucha, en la casa tenemos una infestación de cucarachas. Nada hace que se vaya. Nada hemos echado veneno. Hemos estado trayendo polvos, trajimos gises. Hemos traído 3 veces. Fumigaciones este año. 3 veces. La gente de las fumigaciones nos ha devuelto el dinero porque no entienden qué está pasando. Nos dicen que debe de ser un problema con el drenaje de la colonia, pero yo ya le pregunté a los vecinos de los lados. No es así, no es así. Y entonces dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los Martínez Family? ¿Qué tiene que ver eso con algo pues que no se puede explicar? Y ella simplemente dice, porque ya pudimos pararla. Y entonces la chica, la dueña de la casa, sin querer se ríe y le dice, ajá, ¿quieres decir cuál fue la fórmula secreta? Y su respuesta hizo que todas se quedaran boca abiertas. Y se hizo ahí un silencio absoluto donde nadie se atrevía ni a respirar, porque la respuesta fue contundente, agua bendita. Echamos agua bendita en la casa. Y se acabaron las cucarachas todas en ese silencio, viéndola como no creyendo lo que estaba pasando. La observan. Ella les dirige las miradas a todos y continúa. Pusimos agua bendita porque yo no estaba a gusto con la respuesta de mis vecinos y creía que alguno de los vecinos de la parte trasera de la casa podían tener algún problema y por eso nos estaba pasando esto. Así es que fui casa por casa en la cuadra de atrás hasta que llegué a la casa de los Martínez Family, que eran mis vecinos de la parte posterior, nuestros patios. Digamos que se conectan, comparten la pared y la señora me dijo directamente, discúlpame, no conozco de esos temas, pero me hablaba muy nerviosa la señora Martínez Family. Se metió rápido en la casa, una bolsita. Me entregó algo y me dice, prueba con esto, de savia. Nosotros tenemos muchos problemas de esos. Tenemos muchos problemas. No te puedo ayudar. Se metió muy nerviosa a la casa. Yo me fui de ahí, caminando, pensando que me estaba ocultando algo, que probablemente hacían comida, o tenían cosas como compost en el patio, o estaba pensando que algo estaban haciendo en esa casa. Cuando abro la bolsa y veo que es una botella de agua bendita, no podía creerlo. Se estaba burlando de mí la señora, pero ese día, después de haberla ido a visitar, todo se puso peor. Había cucarachas por todas partes. En los cajones los abrías y salían caminando. No podíamos dejar de lavar la ropa. Y no importaba si salía de la secadora porque abrías la secadora y encontrabas cucarachas muertas adentro. Pero yo me encargué de haberlas sacado de la lavadora, sacudirlas. No tenían nada. Y después de aventarlas en la secadora había cucarachas muertas. Y no, antes de que me digan que es el ducto, no es el ducto. Pusimos triple rejilla. No había forma en la que entrara ahí. Nada. Desarmamos la secadora. No había huevecillos. No había nada. Y te puedo jurar que si vas y la desarmas, no te topas ninguna de esas, porque lo único que hizo que se fueran fue el agua bendita. En esas desesperaciones, agarré la botella que esta mujer me había dado, que había dejado arriba en uno de los muebles, y se me había olvidado porque estaba muy molesta con esta vieja loca que me doy un agua bendita en lugar de recomendarme un veneno, y que probablemente me estaba ocultando. Fui muy desesperada. Agarré el agua bendita, comencé a arrojarla en la casa y así como te lo digo, cuerpos de cucarachas en todas partes, pero ni una viva, como si esa cosa fuera veneno, y no era veneno. Antes de que me volteen a ver con una cara de que soy una mensa o una idiota, y que no pensé que esta mujer había metido veneno en esa botella, y lo que realmente estaba aventando era veneno. No, porque compré veneno una y otra vez y el veneno no las mataba. ¿Sabes que sí las mató? Cuando me fui a una iglesia, rellené un bote de agua con agua bendita. Fui y la arrojé, y volvió a pasar lo mismo, 2 veces por semana. Actualmente arrojo, para que no haya ninguna de esas vivas. Siguen saliendo para cada vez menos. Todas se le quedaban viendo con una cara de absoluta incredulidad.
La chica que no había hablado se pone muy nerviosa y empieza a ver a todas partes. Se pone de pie, o intenta hacerlo cuando la dueña de la casa la agarra de la mano y le dice que nos estás ocultando, tú no te vas a escapar, y ella nada más se le queda viendo y dice, no, ya nada más que es tarde, y esta conversación me pone nerviosa, y le agarra la mano con fuerza y le dice, siéntate, tú vives enfrente de los Martínez Family, y tú eres muy amiga de la señora, tú sí sabes cosas, no te vayas, cuéntanos amiga. Pero tenía una malicia esta mujer, ya parecía que lo estaba diciendo con dolo, pareciera, y tal vez te hubieras dado cuenta si estabas ahí esa noche, que la que más ocultaba cosas era ella. Se estaba haciendo tal vez la tonta, tal vez estaba evadiendo, pero sabía que esta mujer tenía algo que decir y no la iba a dejar escaparse de su casa sin que lo revelara. La chica empezó a decirlo directamente. No son ellos. No eran ellos. Sí fue con ellos. Sí es de ellos. Pero no eran ellos. Y la voltean a ver con una cara de te explicas. Uchi explicas. Al punto en el que quitaron la mesa, acercaron las sillas y estaban todas pegaditas alrededor de ella, como si esto fuera algún tipo de interrogatorio policial. Todas las sillas volteando hacia la de ella y no la dejaba en ningún lado por donde salirse. La chica se sentó, las volteó a ver muy nerviosa y dice, les estaban haciendo brujería. Ellos creían que les estaban haciendo brujería. Por eso no le dieron datos a nadie. Por eso no me dieron datos a mí. Ellos ya no confiaban en nadie. La mamá de ella se enfermó. Está en el hospital. Un cura fue el que le dijo que esto no era medicina, que esto era por brujería. Él fue el que le dio el agua. Bendita. No era agua bendita, era agua exorcizada. Y fue con el agua exorcizada que ellos lograron impedir las plagas. Todas las voltearon a ver plagas. Y Allah les respondió al instante, sí, tú nada más tenías problemas con los cucarachos, pero eran más. En su casa había alacranes, había víboras, había arañas, había hormigas. Se llenaba de moscas, se llenaba de mosquitos. No los dejaban tranquilos. Desde que el señor perdió el empleo, dicen que buscó alternativas que no eran las correctas y que algo salió mal. No me quería contar nada la señora, pero ahí fue cuando los niños traían algo. Tal vez ustedes no lo ven, pero yo, en muchas ocasiones desde la casa, veía esa cosa que lo seguía como una sombra, pequeña, como si fuera un tercer niño, pero se daba cuenta quién lo observaba, porque en varias ocasiones que me le quedaba viendo, me volteaba a ver, y no importaba si lo veía desde la mirilla, desde la casa, o si lo veía desde alguna cámara. Volteaba a ver hacia donde yo lo estaba observando. La cosa no era buena. Era algo. No te puedo decir que era una persona, y no quiero hablar más de este tema. En la casa empezaron a pasar cosas, se nos empezaron a mover cosas. Mi esposo empezó a sentirse enfermo. Empezamos a tener pesadillas. En una ocasión estaba yo en la sala y mi esposo me dijo que estuve más de 3 horas, sentada sin tener reacción alguna, como si estuviera catatónica. Yo no me acuerdo. Tuvimos que hacernos estudios. Estoy de todo bien, pero yo creo que cualquiera que estuviera en contacto con ellos o los intentara ayudar a salir, perjudicado. No creo que hayan sido ellos, pero les estaban haciendo daño. Todas se quedaron frías después de eso, y se empezaron a poner de pie después de un silencio horrible y espantoso, que después de haber escuchado que eso estaba ocurriendo en su colonia, y que la casa que es de los Martínez Family probablemente tenía algo porque sí, y había varias vecinas que, como lo puedes escuchar, habían tenido manifestaciones inexplicables o muy extrañas. Después de ese silencio y la sensación horrible de estar ahí bajo la presencia, de tal vez eso, algo que sigue a los niños, que no le gusta que lo observen, que no le gustan que hablen de él. Una de ellas se puso de pie, y nadie le impidió que se fuera de ella. La siguió una segunda y así continuamente hasta que la dueña de la casa se quedó sola. Estaba tan asustada porque sentía que traía ahí algo pegado detrás de las piernas, algo pequeñito pero que lo traía ahí como observando, como atento para ver.
para ver qué más decían, para ver qué más hablaban. La dueña de la casa no habló, no dijo nada, pero era porque ella sospechaba de todas ellas. Ella creía que alguna de ellas les había hecho brujería. Esta chica hacía deporte muy temprano, muy temprano, y en varias ocasiones afuera de la casa de los Martínez Family, cerca de las 4 de la mañana, se topó la señora Martínez Family con una manguera muy asustada, moviendo un montón de tierra que los tenían justo en la entrada. A alguien les había dejado tierra de panteón. Resoplido. Alguien les estaba haciendo un trabajo de manera directa. Y no es que supiera de brujería y no es que conociera de estas cosas, sino que digamos que por soledad, o por el simple hecho de ser su vecina, se acercó a la señora Martínez Family la primera vez que la vio y le dijo: «Vecina, buenos días, le dejaron aquí un desastre. ¿Quiere que la ayude?». Y la señora Martínez Family, en lágrimas, dijo: «Por favor, no te acerques si quieres estar bien. Vete, por favor, vete». Y después, poco a poco se fue enterando que era tierra de panteón, que era brujería, pero la señora Martínez Family era una persona muy consciente y le decía que se mantuviera lejos. Ella estaba investigando a los vecinos. El susto horrible que se llevó fue cuando hizo una última investigación. No sabía dónde estaban los Martínez Family. No sabía dónde habían ido. 2 familias se habían intentado quedar con la casa. No duraban ni siquiera 3 días. Y se iban ahí despavoridos en medio de la noche. No contaba a nadie. Nadie se presentaba. Y nadie quería conocerlos, aun cuando nadie había hablado de esto. O tal vez sí, pero no se sabía directamente. Ya se corrían rumores. Ya esto en una colonia privada, en un lugar que aunque es grande, no lo es tanto. Ya estaba en la conciencia de todos que esa casa y esa gente tenía algo raro y que todos los que vivieran ahí eran los nuevos apestados, mejor lejecitos. Esta chica, la vecina, la dueña de la casa, la que investigó, se quedó aterrada cuando se dio cuenta de esto. Si había casas muy afectadas, ella agarró una hoja y comenzó a dibujar un mapa, señalando las casas que habían sido afectadas por eso. Insectos, apariciones, golpes en las paredes, personas que no eran religiosas y tienen símbolos religiosos o se volvieron fanáticos religiosos o todo el día están escuchando algún tipo de música porque comenzaron a suceder cosas. 2 meses la llevó a investigar todo hasta que prestó atención en el mapa. En el mapa tal vez es coincidencia, pero las casas más afectadas eran las casas a los lados de las casas de los Martínez Family. La casa de enfrente de los Martínez Family y 4 casas hacia atrás. En el mapa, si vieras el signo, parece una cruz invertida. Cuando ella vio ese signo, no podía creer que fuera mera coincidencia y decidió que no iba a buscar más acerca de este tema. Siempre es mejor escuchar historias aterradoras que ser parte de ellas, como les pasó a Fer y a Luis. A ver, familia nocturna, tengo que confesar algo antes de iniciar. Yo casi no hablo del fenómeno no humano. Tal vez 1 o 2 ocasiones se han mencionado estos fenómenos en el canal porque es un tema complicado y también porque la familia nocturna casi no me manda historias de este tipo. Así es que hoy que me llegaron estas historias te las voy a contar. Me preparé para este día, pero quiero preguntarles algo al final. Si tienes alguna historia de esta temática y es un tema que te gusta, házmelo saber para que más adelante podamos poner más de estas historias en los episodios, porque lo que les pasó a Fer y a Luis no es algo que te deje a ti muy tranquilo, si es que existe la posibilidad que también te pase. Una vez dicho eso, antes de iniciar la historia, te quiero comentar también que uno de mis miedos más grandes también tiene que ver con este tema de abducciones. Hace muchos años fui a ver El Quinto Contacto y salí con mucho miedo del cine. Va a haber personas que digan: ¿te asustas con cualquier cosa? Sí, con casi ninguna película me asusto, pero con esa sí me asusté. Así es que, bueno, dicho una vez esto, les recomiendo esa película que ya tiene sus muy buenos años. Pero ahora sí, déjenme les cuento la historia de Luis y Fer. Luis y Fer, hermanos, les gusta el fenómeno no humano, antes fenómeno óbiga, así lo llamaban, y así lo conocían ellos.
porque son dos hermanos que se involucraron mucho en esta temática por allá de los 90. No sé exactamente a qué edad comenzó el gusto de ambos. Lo que sí sé es que fue una pasión que después detonó una obsesión. Esta obsesión de ambos, digamos que los llevó a hacer algo que muy pocos, por no decir nadie que conozco, nadie haría. Habían hecho una empresita, no sé exactamente de qué giro, pero a la vuelta de 5 años habían juntado una muy buena cantidad de dinero. Ambos ya vivían independientes, de casa de sus padres, y habían comprado un departamento cada uno en la misma ciudad. No eran vecinos, vivían lejos, ambos dueños de la empresa, y tenían una relación muy buena. Y también como socios, sumamente buena la relación, pero su pasión seguía siendo toda la temática del fenómeno no humano. El problema comienza a desatarse cuando se dan cuenta que llevan ya alrededor de unos 2 años que no tocan ese tema, no lo platican. La operación de sus negocios los han traído vueltos locos, y eso sí, han ido a comer, a cenar, han ido de vacaciones juntos, se han ido a brindar en muchas ocasiones, pero no han hablado de la temática del no humano. En un momento en el que agarraron copas, después de haber cerrado un muy buen trato, es ahí cuando Luis le dice a Fer que, oye hermano, todavía me acuerdo los momentos cuando teníamos el cuarto, en casa de papá y mamá. ¿Te acuerdas la pared? Todos los pósters que teníamos, y comienzan a mencionar diferentes series X-Files, entre ellas con muchas otras, y empiezan a mencionar como pequeños momentos, relatos, historias, artículos que habían leído, y estaban los dos fascinados, y se vuelve un momento extrañamente nostálgico, porque después de eso realmente empieza como anhelo de ambos por volver a tener esos instantes de esta búsqueda de estos fenómenos. Cabe aclarar que ninguno de los dos había vivido nada nunca, no de este tipo de fenómenos, no paranormal, pero eran personas que, como dice Letrero, en ese póster que muchos de ustedes conocen, querían creer, deseaban creer, se propusieron algo loco, algo que no haría nadie. Hay un lugar muy conocido y que no es barato. Son unas cabañas que están en cierta ciudad de su país, en las cuales se dice que hay avistamientos, porque hay avistamientos casi todo el año. Un lugar muy frío que tiene árboles bastante altos, que en muchas ocasiones neva, y que ahí han visto de todo. Ha habido platillos, ha habido seres extraños, se habla de críptidos, muchas leyendas de ese lugar, pero no te imagines un lugar en medio de la nada, ¿no? Son unas cabañas de un lujo mediano intermedio, pegándole a bastante, y ellos lo que se propusieron fue ¿y si todo lo que acabamos de sacar de este negocio lo invertimos en una última aventura? Y nos vamos 15 días a esas cabañas, pero no en una cabaña, en 2. Era un mundo de dinero lo que iban a gastar. Y se habían propuesto porque empezaron a detallar el plan ya metidos en esta nostalgia. Llegó un momento en el que se transformó en un tipo de adrenalina, en una necesidad de seguir como elaborando la planificación, y ya estaban hablando acerca de walkie y sus radios de onda corta, diferentes tipos de linternas, las baterías, y estaban haciendo los planes de exploración para poder tener alguna experiencia de este fenómeno no humano, y cara a cara salieron de ahí, y en menos de 10 días, ya sobrios, ya relajados, ya cuando la sangre está fresca y ya no está caliente por el fervor de aquel momento, se vieron en la oficina y no ocuparon decir palabra alguna. Las miradas de los dos decían lo mismo: vamos a invertir en esta última aventura, que se haga esa cosa loca, ahí mismo. Después de mirarse el uno al otro, llamaron a las cabañas, separaron las dos, pidieron las especificaciones que te comento, que estén cerca la una, la de la otra, que si salimos al porcho, vemos desde la ventana se pueda ver la otra cabaña con detalle, y solo había 2 cabañas que tenían esas adecuaciones. Las demás, y estaban muy metidas entre los árboles altos y no podías ver nada alrededor, pero estas 2 estaban un poco comunicadas, y de hecho les comentaban que se rentaban normalmente por grupos grandes de amigos, que ya no cabían en una, y entonces se repartían entre las 2, que ahí les iba a funcionar perfectamente. La situación es que eran las cabañas más alejadas porque
Justamente si se renta para grupos grandes de amigos, es que va a haber un desorden tremendo en las noches. Y es que se puede prestar para música en alto volumen, para pláticas a altas horas de la noche, para personas haciendo como toda su fiesta sin tener ningún tipo de limitación. Por eso, aunque las dos cabañas se pueden ver las unas a las otras, o sea, desde una a la otra, ¿no? Tienes acceso al resto de las cabañas. Están aparte, y a ellos les encantó la idea. Está perfecta. Le preguntaron a la persona, ¿qué nos puedes decir de los avistamientos? Y la persona se puso nerviosa y le dice, si es lo que están buscando, tal vez no es el lugar seguro. Y ellos le dicen, mira, vamos exclusivamente a eso. No le vamos a dar vueltas a este tema. Y nos aseguras que sí siguen pasando estos fenómenos, porque no hemos investigado ya en un par de años. Pero ahí en el lugar, no necesito que me digas que exactamente a ti te ha pasado, que me cuentes una historia. Solo confírmame que me vas a aceptar el pago. Y yo voy a entender. Y el sujeto nada más le respondió, en este momento les paso la cuenta. Les voy a decir el nombre del banco. Y ya veremos. Si por un giro postal o en un depósito directo en caja, nos manejamos bien. Y quedó clarísimo que sí. Efectivamente, ahí pasaban cosas. Los dos hermanos emocionados se prepararon todos. Llevaban uno y un cosas. No se fueron en un vehículo, se fueron en dos. Estaban, pero cargados. Lo que les sigue, no te imagines que están llevando como que aparatos muy sofisticados, porque no es el caso. Querían algo rústico. Lo que se están llevando son víveres y cosas para acampar en caso de que sea necesario. Traen ahí un par de tiendas de acampar que eran grandes y lujosas para ese tiempo. Un par de slip muy bueno que eran de materiales que en ese momento eran el tope de gama. Llevaban ropa especializada y cambios para cada uno de los días de la semana, porque eso sí les gustará mucho esa temática. Pero son dos personas que tienen un negocio y que son personas demasiado presentables que han desarrollado, digamos, sus propios hábitos de limpieza y de estilo, los cuales no pretenden que se rompa por llevar esta aventura. Y ya te puedes imaginar, las dos camionetas van subiendo por esta montaña hasta que llegan a la zona del guardia. El guardia les indica cuáles son sus cabañas, les entrega las llaves y ellos van llegando en sus dos camionetas de lujos, cada uno a su cabaña, y son más de 30 minutos y casi 25 vueltas las que tienen que hacer, de la camioneta a la cabaña, para ir llevando las ropas y trajes que llevan en bolsas porque los tienen perfectamente planchados. También las hieleras que llevan con víveres, las cajas que traen con algunos enlatados y demás cosas. El equipo que llevan, no sé si walkie-talkie, radio a corta, algo llevaban ahí para comunicarse, y estando mientras estaban haciendo todo el acomodo, se están mandando mensajes los unos a los otros y están los dos muy divertidos. Entre las conversaciones están comentando, oye, qué loco, realmente no nos va a pasar nada, tú y yo lo sabemos, pero no deja de ser una aventura buena. Y el otro se ofende, no invertí tanto dinero para que no pase algo, o sea, no me digas que tú realmente no crees en esto. Y le dice, no, bueno hermano, pues tú sabes que sí creo en eso, me gusta, pero ¿tú crees que nos llega a pasar en la vida? Nos ha pasado nada. ¿Cuántos montes no fuimos tú y yo? ¿A cuántas reuniones no fuimos tú y yo? Y nunca nos ocurrió absolutamente nada. Y el hermano dice, no me hagas empezar así la aventura. Ya estamos aquí. Vamos a creer que sí nos va a ocurrir. Y comenzaron a pasar los días muy interesantes, porque en el día no había nada que ver, nada que revisar. Los dos salían a caminar un rato. Iban a caminar por los cerros, buscaban guardabosques y guardias que estuvieran por la zona para preguntarles historias, pero todos tenían estrictamente prohibido hablar de esa temática. Y como ya los habían auditado en 2 ocasiones y habían despedido gente porque los auditores se vestían de clientes, de huéspedes de la zona, ya estaban herméticos ante la temática. Eso fue haciendo que el ambiente fuera un poco tenso, un poco molesto. Ellos se comenzaron a acercar a vecinos de las cabañas
pero las personas de las cabañas eran un poco renuentes a platicar. No los conocían, y dos tipos, que vienen muy bien vestidos, que desentonan por completo con un lugar tan campirano, aunque es de lujo. Su ropa no va del todo con el lugar. Sí, demasiado como citadina, demasiado no adecuada para la zona, y les están preguntando aparte por fenómenos no humanos. Suena extraño, y tal vez ellos no lo pensaron en su momento, pero eso fue parte de lo que les cerró las puertas, y nadie quería hablar con ellos. Para cuando se han cumplido 7 días ya, es una combinación de un poco de fastidio, un poco de hartazgo. Han tenido los avistamientos cuando están juntos, sentados afuera de las cabañas, con 2 sillas plegables viendo el cielo y de repente, mira esa luz. Ah, es una estrella fugaz. Mira esa luz. Es una lluvia de estrellas fugaces. Mira, esa luz no es nada, absolutamente nada. Yo no vi nada. Y después de 2 días de estar así, ya el fastidio es un poco mayor, el hermano que decía, no nos iba a pasar nada. Lo veía con cierto rostro de té. Lo dije al otro y el otro le respondía con una mirada de, por favor, cierra la boca y no se te ocurre mencionar esas palabras. Y Javier Alejandro se querían y se conocen, y saben cómo son, y se fueron a dormir el día número 7, 8 o 9, y ya están muy cerca de regresar. Y esa noche comenzó esa historia porque Javier Alejandro se ha venido a sus cabañas. Iban a dormir temprano. Ya no había nada que ver, no había nada que observar. Poco esa gasolina, ese auge de buscar cosas se había gastado, cuando de repente Fer en medio de la madrugada empieza a escuchar un estruendo. No sé, siente nada en la cabaña. Es una cabaña bonita, lujosa. El closet lo tiene lleno, de ropa que no ha utilizado porque, ya estando ahí el fastidio lo ha llevado a que ni siquiera se bañe por completo. Hace tanto frío en el lugar que él no está sudando. Está congelándose. ¿Qué demonios va a estar metiéndose el agua? Fría. Ese lugar lo tiene todo acomodado como lo tenía el primer día, salvo el comedor en el que hay muchas latas ya tiradas afuera de la basura. Solo el fin de semana pasa el camión de basura, y un guardabosques les dijo como un poquito, burlonzón, no les recomiendo que dejen basura fuera de la cabaña, al menos de que quieran que se les acerque un oso. Y donde escucharon eso, toda la cabaña de ambos, pues ahí tienen su basura porque no quieren que afuera haya algo que esté llamando a estos animales. Y fue el guardabosques el que les dice, no, recolectamos la basura hasta el fin de semana. Ustedes son de los pocos que se quedan tantos días a ver cómo le van a hacer. En fin, ahí en esa casa, ligeramente pestilente, muy acomodada, sumamente helada, se levanta Fernando en medio de la madrugada. Y se levanta por ese estruendo. Se acerca a la ventana para ver hacia la cabaña del hermano, cuando, en el momento en el que se para en la cabaña, ve en esta parte de los picos de las montañas, en esa parte donde el pico y el cielo se fusionan, comienza a ver diferentes destellos de color rojo, verde y azul, y el cielo empieza a cambiar de colores una y otra vez, como si fuera un juego de luces, de láser, como si estuvieran aventando algún tipo de cohetes de alta potencia de estos que iluminan el cielo por completo, una y otra vez, y él está impactado hasta que ve que esos colores de alguna manera se fusionan en un rayo, que van a darle directamente a la frente. Cuando le pegue el rayo en la frente, siente que el cuerpo se le empieza a calentar y calentar y calentar y calentar y cae desmayado. A partir de ahí solo tiene como pequeños flachazos, pequeños recuerdos. En el primer recuerdo todo es blanco, absolutamente blanco. También recuerda que en ese lugar blanco hay unas sombras de brazos alargados, bastante largas, bastante altas, pero no logra ver detalle. Es oscuro por completo. Es un contraste muy fuerte con toda la parte blanca del lugar y después de eso siente el cuerpo que le duele mucho. Y solo recuerda estarse levantando de la cama muy asustado, quitándose las colchas porque traía 2 colchas encima muy bien amarradas debajo del colchón, lo cual es muy extraño porque no hay forma en la que él haya hecho eso. Se necesita un tercero para verlo arropado de esa forma, y él está forcejeando con las sábanas y las colchas. Cuando se levanta del colchón, camina hacia la puerta y donde toca la perilla se le quema la mano. Está ardiendo la perilla. Un instante después la puede girar con la otra mano,
La prerilla está helada, así como todo el lugar. El cuarto entero también de afuera está helado. La cabaña, estelada, corre hacia afuera sin siquiera decirle nada a su hermano, solo para darse cuenta que la camioneta de su hermano no está. Como loco, comienza a conducir directamente hacia la cabina del guardia, ahí donde les dieron las llaves y donde está llegando. Ve a lo lejos que está la camioneta del hermano, estacionada con ambas puertas abiertas, y el hermano está sentado, envuelto en colchas ahí en un escalón afuera de la cabina del guardia. Se ve muy mal. Se ve asustado. Se ve como si tuviera hipotermia porque la piel se le ve casi azulosa o amoratada, y cuando llega lo ve y le dice: Luis, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y él está repitiendo cosas en lo bajo. Está como casi en un estado como de un colapso mental. Lo abraza y le dice: hermano, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y para salir de esas cabañas, les tomó un día más. No viene un equipo de rescate. Vienen unas ambulancias especializadas, pero no es un equipo de rescate per se. Se los tienen que llevar. Ellos tienen que dejar sus vehículos ahí, y por la empresa contratan unos choferes que vayan a ese lugar y bajen las camionetas. Ya no les interesa, y no quieren volver a regresar al lugar. Casi una semana después, Luis le va a contar, después de salir de este momento como de colapso, de regresar un poco más a la realidad y estabilizarse emocionalmente. Le cuenta qué fue lo que ocurrió, y te digo que es lo malo. Las experiencias de uno de otro no se parecen en nada. Luis cuenta que esa noche él estaba desesperado por tener algún encuentro y comenzó a hablar en su cabaña. No se escucha. No hay nadie alrededor. Era él consigo mismo y estaba hablando en voz alta. Es que realmente, si ustedes existen y están en alguna parte, vengan, vengan por favor. Llévenme, quiero conocerlos. Quiero que estén aquí. Quiero que yo y mi hermano seamos parte de esto. Por favor, muéstrenos que no. Esto no es una mentira. Que no hemos creído nada más por creer. Y así estuvo como loco. Cerca de 20 minutos. Solo hablando. Estaba desahogando. Era una catarsis absoluta. Y empezaba a decir qué cosas eran mentiras. Qué cosas desde un principio él sabía que eran falsas. Pero de todas maneras se esforzaba por creerlo por su hermano y por él. Solo por tener algo de los dos en conjunto, pero ya no lo podía sostener. Si no ocurría algo allí en esas cabañas, al demonio ellos y todas esas creencias, todo eso era basura. Y mientras decía eso, la luz de la cabaña se fue. Empezó a ver relámpagos en el cielo, relámpagos que destellaban de diferentes colores, y entonces comenzó a escuchar pasos que venían desde la planta baja, sin haber escuchado la puerta que rechinaba tremendamente. No la escuchó, pero había pasos que venían desde el piso de abajo subiendo las escaleras. Estaba asustado. El lugar era frío, pero no era tan frío. En ese momento estaba el punto del hielo. Se estaba congelando y él traía bastante cubiertas. Va rápidamente al closet y cuando agarra la cerradura se quema la mano. No puede abrirla y se está congelando. Se abre la puerta y escucha pasos que entran en su habitación, pero no ve a nadie. Y hay suficiente luz que entra por las ventanas como para poder tener una noción de si alguien está o no está ahí. No puedes ver colores, pero sí logras ver perfectamente contrastes. Y está escuchando los pasos que caminan alrededor de él, y siente como si dos manos grandes lo comenzaran a empujar hacia la cama. Él, al golpear con la parte trasera de sus piernas, la cama cae, sentado en ella, pero está impactado. No puede ni expresar nada, no puede decir nada porque algo lo acaba de empujar, y sintió unas manos enormes y una fuerza tremenda. Y después de eso siente que la cama se comienza a hundir, y con su mano derecha, Luis mete un manotazo solo para darse cuenta que aunque no lo ve, sí lo siente. Siente una piel áspera, una piel rasposa. Y ahí empieza a surgir un olor, hedno como a podrido, horrible. Esa cosa que está ahí hace algún sonido que suena, como un tipo de movimiento de lengua rápido, como si fuera una combinación de baba y horrible. Y mientras Luis está escuchando eso, algo le salpica en la cara, y siente que le empieza a quemar de una manera pero espantosa, porque él
Grito en el cielo y suelta un golpe. Golpea a esa masa que no la logra ver la forma que tiene. Y cuando golpea esa masa se lastima la mano porque es algo demasiado duro, casi como golpear un muro. Pero que la primera capa parece que es como carne o algo un poco como, no quiero decir acolchonado porque la piel es áspera, pero se sume un poco el puño. Pero después de eso es roca pura. Se lastima la mano. Se agarra la mano como cubierto de dolor y después de eso, lo único que recuerda es que con mucha fuerza lo levantaron en el aire y lo azotaron contra el piso. Cuando se levantó eran cerca de las 4 o 5 de la mañana. Sumamente atontado, fue bajando las escaleras, llegó a su camioneta y, estando perdido, no se acordó ni de su hermano. No sabía ni dónde estaba. Solo empezó a conducir derecho. Tuvo la suerte del universo para no haberse caído, salido de la carretera. Siguió el camino. Y cuando llegó a la caseta del guardia había una reja que le impedía continuar. Frenó, se bajó y estuvo casi 2 horas parado afuera de la caseta sin tocar ahí porque estaba perdido. Mentalmente. Su mente estaba en shock. El guardia fue el que cuando lo vio que este sujeto se estaba congelando ahí vivo porque no estaba preparado para esos fríos. Sale rápidamente, lo cubre con 2 colchas muy rápido. Le da un té caliente. Cuando se lo pone en las manos se aflojan y se le caen a Luis al piso. Y es ahí donde el guardia se da cuenta que esta persona no está en un buen estado mental. Le llama a las ambulancias y es ahí, a los pocos ratos, que llega el hermano. Y bueno, la historia que te conté, después de eso, ambos decidieron que era mejor no investigar más acerca de este fenómeno. Pero ahora yo tengo la duda. ¿Qué crees que fue lo que les pasó? Y con esa historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que antes de despedirme, permíteme decirte 2 cositas. La primera, recuerda que estamos en la marcha del millón en la otra plataforma, la que antes solo era de música. Y ahora también estamos ahí con el podcast. Pero en esa plataforma, por cada 15,000 seguidores, vamos a subir una plática secreta, que por cierto ya se subió la primera y no sé si ya la escuchaste. Porque si no la has escuchado, de lo que te estás perdiendo. Una vez dicho esto, recuerda que las fogatas en su ciudad están a punto de reiniciarse y la gente de Ciudad de México. Espero que les haya gustado la sorpresa, porque ya ven dónde nos vamos a presentar y ya pueden ir a separar su lugar. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó y si les gustaría escuchar más historias de fenómenos no humanos. Y bueno, de aquí, querida familia nocturna, hasta que nos veamos en el próximo video, les deseo que tengan dulces pesadillas. Música. Bye bye. Nada más fueron 2 historias. Bien buenas. Pero la tercera, me los vas a chiflar un chorro. Tu poseíte el más allá me lo vas a chiflar. Un chorro. ¿Qué dices? Sí, tercera. Oh, Yoshi. Sí, les tengo una y de hecho, es una que no tenía preparada para el episodio, pero fue una historia que escuché y me gustó un montón. Si ubicas esas sonrisitas, el payasónico. Ah, claro. Bueno, hace muchos años aparecieron con este concepto los payasónicos. Realmente, en un momento Inauki de aparecieron. Yo no los conocí. Los conocí como 10 años después porque casi no consumía televisión. Después, ya cuando lo vi en un montón de programas y ya lo vi en internet y todo, pues me di cuenta que un tipo carismático, este concepto de payasos, todo superb, pero pues no tiene nada que ver con las documentaciones que hacemos aquí en el canal de lo paranormal, hasta que me topé con esta historia y fue algo que le pasó a él y está bien fuerte. Dice que estaba en su gira cuando tenían su circo. No sé si todavía lo tengan porque creo que el video sí es viejón. Estaban con el circo y se fueron a esta gira y estaban cerca, No estaban a unas horas de Saltillo. Y en este lugar en el que están, van y ponen el circo en cierta zona. Y dice que empiezan a pasar cosas muy raras. Desde el momento en el que instalan el circo, hay que entender una parte del fenómeno que eran los payasónicos, porque si no va a ser muy complicado,
Fue algo muy grande a nivel nacional, no sé si internacional, pero a nivel nacional fue algo muy grande. Tenían giras en toda la República, aparecían en muchísimos programas y la cantidad de seguidores. Pero era algo así estratosférico, algo exageradísimo. No creo que no estoy mintiendo si digo, tal vez decenas de millones de personas, si no es que cientos de millones de personas querían, seguían y buscaban a los payasónicos. Ser así algo tremendo. Te digo esto porque entonces, entendiendo ese contexto, lo que comienza a ocurrir, si está extraño, la gente no va al circo, ni una persona, y están yendo a ese lugar porque es parte del tour, y saben que ahí va a haber mucho movimiento, o sea, mucha gente va a ir al espectáculo y la gente no va, y empiezan a hacer labor de campo, preguntarle a las personas, oigan, ¿qué están pasando? Invitarlos, y la gente del poblado de esa zona les dice directo, es que, ¿por qué se instalaron ahí? Ahí no es bueno. No, ahí no vamos. A ese lugar no vamos. No cuenta especificaciones. Estaba cerca de algún lugar o si tenía algo específico, pero específicamente donde lo pusieron le decían, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Pues va avanzando la semana y ni un alma se para en el circo. No más no. Cuando era un éxito donde lo llevaban al punto en el que ya están diciendo, pues vámonos de aquí. No, entendemos qué pasa. No había manera de cambiarse. O tal vez ellos decían, no, pues tampoco vamos a estar accediendo que, si no les gusta un espacio específico, tengamos que mover todo porque, pues, el montaje no es cualquier cosa dentro de su equipo. Tiene una persona que escucha, es mudo, no habla nada, no sé si emita o no sonidos, no sé exactamente el problema, porque ya sabemos que hay como todo un espectro, toda una gama, pero él no podía, como no podía hablar en sí, hacía muchos gestos, muchos ademanes. Era un tipo muy gracioso porque como está con payasos y los payasos se expresan mucho con pantoma y con clown y todo esto, como que fue aprendiendo y era muy expresivo. Entonces, cuenta Sonrisitas que un día él está metido en su camper, en la zona en la que él se duerme. Son 10 de la noche, pero no había funcionado ese día tampoco y ya estaba cansado mental, físicamente, cuando ya en la madrugada le empiezan a tocar como locos la puerta. No había pasado eso en nada, en ningún momento la gira. Y cuando se asoma por la ventana es este tipo que no puede hablar y le está haciendo un montón de señas, pero se da cuenta realito que tiene mucho miedo. Entonces le hace un gesto como diciéndole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si se escuchaba o no, si le gritó, pero el mudo le empieza a hacer muchos signos que Sonrisitas dice, ¿qué es eso? No entiendo qué sucede. Se asoma por la ventana para ver si no está en peligro, si no es que hay alguien ahí, atacando, porque pues sería el peor error abrir la puerta porque ya lo dejaste entrar, y se da cuenta que no, y el mudo está impaciente pidiéndole como que abra la puerta. Cuando abre la puerta, luego el mudo lo agarra la mano y lo baja, y le empieza a señalar la carpa del circo, y el Sonrisitas dice, ah, la M. O sea, pasó algo en la carpa. Así es que va caminando para allá, y el mudo va haciendo caras y gestos que dice, no, yo no se los había visto. Es un tipo que sí hace estas caras y estos gestos y se da a entender muy bien, pero no le entendía, y me hacía caras que yo entendía que algo me asustó. Algo me asustó, pero no entiendo qué. Por las caras y movimientos, pues no captaba. Llego a la carpa y ya llegando ahí, pues volteo y digo, no traigo nada. Y sí, alguien se me toque hago y me encuentro una escoba. Y pues agarré ahí el palo de escoba, era lo que traía. Y el otro tipo se mete y me empieza a señalar y me empieza a hacer caras y gestos y yo estoy volteando para todas partes. Y pues está vacío y le empezó a decir, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué es eso o qué? Entonces me señala para arriba. Y donde me señala para arriba, volteo y se empieza a iluminar la carpa, y yo nada más veo como de entre la parte de arriba, donde se conectan parte de los arneses, y todo se empieza a hacer una bola de fuego, y la bola de fuego empieza a dar vueltas y se sale por una de las entradas y el sujeto, el mudo, me empieza a hacer los signos donde yo la vi. Después lo
Entendí como yo la vi que era una mujer que se subió, se elevó y se transformó en esa bula. Y entonces sonrisitas, como él sí entiende el español, le decía, tú viste a una mujer que se elevó y se transformó en una bola de fuego. Y el mudo le decía que sí. De ahí el mudo le dice como que, déjame entrar al camper para dormir. Y sonrisitas, no, no, o sea, tampoco, ¿verdad? Hay lugares para dormir. Vete a dormir. Ya deja la carpa. Hice. Al día siguiente yo me levanto con el plan de vámonos de aquí. Dice, ¿cuándo me levanto? No está un mudo. Y yo lo estoy busque. Y busque. No está un mudo. Se asustó tanto que se fue caminando por la carretera. Toda la noche se fue caminando. Lo encontramos por allá. Él ya no fue parte de todo el proceso y eso, pero vio algo. Y yo vi la bola de fuego, pero él vio algo. Y vio la transformación de una persona en eso y quedó muy afentrado. ¿Qué tal? Está fuerte, ¿verdad? Está bien fuerte, ¿eh? Payasónicos se lo tenían muy guardado. No todos son chistes con ellos. Y así, con esta historia, queridos amigos que acompañan Relatos de la Noche Largo, en esta noche oscura, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que los relatos de esta noche les hayan regalado momentos de misterio, escalofríos y emoción. Ahora es momento de apagar la luz, dejar atrás las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por acompañar Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio estén esperando para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que duerman muy bien, pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.